Muy buenos días a todos. Somos Jorge, Javi, Mario, David, Raúl, Rubén, Alex y yo, Adri, y hoy os vamos a presentar nuestra programación didáctica. Bueno, este sería nuestro índice en el que vamos a hablar sobre la introducción, la justificación, la contextualización, la secuenciación y distribución anual de los contenidos, la temporalización de la sesión de ejemplo, las competencias clave y las competencias específicas, los objetivos educativos, los contenidos educativos, la metodología desarrollada, la evolución de la sesión, la interdisciplinariedad, la educación en valores, las TICs, el fomento de la lectura, los alumnos con necesidades educativas, recursos necesarios para el desarrollo de la programación didáctica, la sesión tipo y, por último, las referencias documentales. Bueno, iniciando con la presentación, voy a comenzar yo hablando un poco de la introducción y de la justificación de nuestra programación didáctica. En primer lugar, esta programación didáctica está diseñada para la asignatura de Educación Física en el curso de primero de la ESO, en nuestro caso sería la clase C, en el Instituto IES Las Canteras, situado en Collado Villalba, en la Comunidad de Madrid. A lo largo de este documento se desarrollan todos los elementos clave de una planificación educativa, como la contextualización del centro y del alumnado, la secuenciación de contenidos, las competencias, los objetivos, la metodología y el sistema de evaluación. Además, este documento incluye aspectos importantes como la atención a la diversidad, el uso de las TIC y la educación en valores. En cuanto a la justificación, pues la programación didáctica es un instrumento fundamental porque permite organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera coherente. Actúa como un guía para el profesorado, facilitando la planificación de las clases y evitando así la improvisación. Además, esta nos permite adaptar la enseñanza al contexto del centro y a las características del alumnado, lo que contribuye a mejorar la calidad educativa y a garantizar que se alcancen los objetivos de aprendizaje. Y bueno, hemos elegido el centro IES Las Canteras porque es un centro público representativo que cuenta con buenas instalaciones deportivas como pistas, polideportivos y otros recursos. Además, su entorno ofrece muchas posibilidades para la práctica de actividad física, tanto en instalaciones municipales como en la naturaleza, gracias a que se está situada cerca de la Sierra de Guadarrama. Y por último, esta programación se basa en la normativa educativa vigente, incluyendo la Constitución Española, la LOE, la LOMLOE, el Real Decreto 217/2022 y el Decreto 65/2022 de la Comunidad de Madrid. Bueno, en esta diapositiva os voy a contar un poco la contextualización de nuestra programación didáctica. Entonces, lo primero decir que en cuanto al marco legislativo se basa en la LOMLOE, es decir, la Ley Orgánica de marzo del 2020 junto al Real Decreto 217/2022, esto a nivel nacional. Y en cuanto a nivel autonómico de la Comunidad de Madrid, se basa en el Decreto 65/2022. Después, decir que se divide en 4 niveles y en el primer nivel encontramos la legislación estatal y autonómica. En el segundo nivel encontramos los documentos del centro, como puede ser, por ejemplo, el proyecto educativo, la propuesta curricular y las programaciones del Departamento de Educación Física. En el tercer nivel se sitúa la propia programación didáctica de aula y las situaciones de aprendizaje. Y por último, en el cuarto y último nivel, encontramos las adaptaciones curriculares individualizadas. Siguiendo con el contexto de nuestra programación didáctica, y pasando con el centro, nuestro centro es el IES Las Canteras, que está situado en Collado de Villalba y es un instituto público con una comunidad educativa diversa y que cuenta con buenas instalaciones deportivas, lo que permite trabajar diferentes contenidos de la educación física, como la condición física, los deportes o las actividades en el medio natural. Además, este centro promueve valores como el respeto, la inclusión y los hábitos de vida saludable. Después, pasando con el contexto geográfico, pues el instituto está en Collado de Villalba, como ya he dicho, que está en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, cerca de la Sierra de Guadarrama. Y esto facilita las actividades al aire libre, como el senderismo o rutas en la naturaleza. Y después, por último, en cuanto al contexto del alumnado, pues es un grupo de primero de la ESO, concretamente de primero de la ESO C, y está formado por 28 alumnos de entre 12 y 13 años. Esta etapa es una etapa con importantes cambios físicos, emocionales y sociales. Y existe diversidad en los niveles de condición física.
hay muchos distintos tipos de niveles. Además, contamos con un alumno con TDAH, por lo que será necesario adaptar las actividades para favorecer la atención y la participación de todo el grupo. En este apartado voy a explicar la secuenciación y distribución de los contenidos a lo largo del curso. En primer lugar, la secuenciación se ha diseñado siguiendo varios criterios fundamentales. Por un lado, el criterio pedagógico, que establece una progresión desde los contenidos más básicos, como la salud o la condición física, hacia otros más complejos como los deportes o situaciones tácticas. También se tiene en cuenta el criterio evaluativo, adaptando los contenidos a las características del alumnado de primero de la ESO, lógicamente, que se encuentra en una etapa de adaptación. Muy importante señalar que estamos en una etapa de adaptación. Por eso, al inicio del curso, se priorizan aspectos como la cohesión grupal, los hábitos saludables y el conocimiento del propio cuerpo, entre algunos otros. Además, se consideran criterios organizativos, ajustando la programación a los recursos del centro, al calendario escolar y al número de sesiones disponibles. También se incluye el criterio climático, priorizando actividades al aire libre en épocas en las que hace buen tiempo y actividades en espacios cubiertos cuando hace frío o cuando llueve. Por último, se tiene en cuenta la motivación del alumnado utilizando una gran variedad de actividades, como juegos, deportes o actividades expresivas. En cuanto a la organización del curso, como podemos ver aquí en la presentación, se estructura en 3 trimestres, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, con un total de 110 sesiones y 3 clases semanales, distribuidas en 12 situaciones de aprendizaje. En el primer trimestre, por un lado, se trabaja principalmente los hábitos saludables, la condición física y la cohesión de grupo. En el segundo trimestre se introducen los deportes colectivos y situaciones de cooperación o oposición. Y en el tercer trimestre, por último, se desarrollan contenidos relacionados con el medio natural, la expresión corporal y la sostenibilidad. De esta forma se consigue una progresión coherente y adaptada al alumnado, favoreciendo su desarrollo integral. En este apartado trabajaremos la temporalización de la situación de aprendizaje de balonmano. Está dirigida a primero de la ESO y se desarrolla en el segundo trimestre, ya que en ese momento el alumnado ya conoce el material, el espacio y todo eso facilita el trabajo organizado y por roles. La unidad tiene una duración de 10 sesiones, con 3 clases semanales, y culmina con un torneo final llamado Handball Mix, en el que se aplican las reglas adaptadas y se fomenta tanto el juego como el trabajo en equipo. En cuanto a la organización, las sesiones siguen una progresión. En las primeras sesiones se realiza una toma de contacto y evaluación inicial, trabajando aspectos básicos como el pase, la recepción, el lanzamiento. En la parte central se introducen elementos más complejos, como la defensa individual, el contraataque, el conocimiento del reglamento, incluyendo el rol del árbitro. En las últimas sesiones, el alumnado asume el papel más activo, organización de equipos, trabajo de forma autónoma y preparándose para el torneo final, el Handball Mix. Finalmente, en la última sesión se realiza una evaluación y reflexión donde se analizan los aprendizajes adquiridos y se refuerzan valores como el respeto y el fair play. En definitiva, se trata de una progresión lógica que va desde el aprendizaje básico hasta la aplicación real en un contexto de juego. Y pasaríamos al punto 5, las competencias clave y específicas. En esta situación de aprendizaje, como vemos en la diapositiva, trabajamos principalmente 3 competencias clave: la personal, la social y de aprender a aprender, la competencia ciudadana y la emprendedora. Además, destacan 2 competencias específicas, la CE2, que está centrada en resolver problemas motrices, ya que el alumnado debe decidir rápidamente si pasar, lanzar o progresar, y la CE3, que estaría más relacionada con la cooperación, el respeto y la participación activa de todo el equipo. Continuaríamos hablando de los objetivos educativos. Los objetivos educativos, como bien vemos en esta diapositiva, se orientan a desarrollar hábitos de trabajo y responsabilidad, tanto a nivel individual como grupal. También buscamos que el alumnado conozca y cuide su cuerpo, adoptando hábitos saludables. Todo ello a través del deporte, que utilizaremos como herramienta para favorecer su desarrollo personal, social y emocional. Vale, esta parte de contenidos educativos trabaja los contenidos principales de las situaciones de aprendizaje de balonmano y se divide en 3 bloques. El primero de ellos son los contenidos conceptuales, que pues engloban todo lo que es que el alumnado
aprenda como las reglas básicas del balonmano, la organización que hay dentro del terreno de juego, el espacio, los distintos roles, tanto jugador como árbitro como portero. Luego también la importancia tanto del calentamiento como de la hidratación. Luego, los contenidos procedimentales. El segundo bloque y se centra más en la práctica, tanto bote como pase, recepción, lanzamiento de marques y toma de decisiones. Y por último se encuentran los contenidos actitudinales, que es donde se fomenta pues tanto respeto, trabajo en equipo, juego limpio y demás de valores que tiene este deporte. Vale, este apartado trata de metodología desarrollada, que en este caso la que hemos utilizado va a ser activa, participativa e inclusiva, donde el alumno pues tiene un papel más protagonista en su aprendizaje. Además, también se combinan distintos estilos de enseñanza, tanto mando directo modificado, como asignación de tareas, como descubrimiento guiado, incluso aprendizaje cooperativo. Y se presta también especial atención a la diversidad del alumnado. Por ejemplo, si hay algún alumno con TDAH, pues se tienen que utilizar instrucciones claras, tareas dinámicas, más refuerzos positivos y asignación de roles activos, para que no se sientan tan bien apartados o un poco excluidos también del grupo. Ahora vamos a evaluar la situación de aprendizaje, que su evaluación pues obviamente será una evaluación continua, práctica y formativa, ¿vale? Para ello utilizaremos herramientas pues como por ejemplo exámenes tanto prácticos como teóricos, rúbricas, la observación diaria en clase de cada alumno, autoevaluaciones, coevaluaciones, etc. Por último, ¿en qué se va a dividir la calificación final o cómo se va a producir? Pues simplemente se dividirá entre asistencia, la actitud, la teoría, el trabajo que hace cada alumno en clase y daremos más importancia a la participación activa y lo que es el aprendizaje real del alumnado, ¿vale? Y su progreso. En este apartado trabajaremos la interdisciplinaridad, que consiste en relacionar diferentes asignaturas de forma conjunta y más significativa. En este caso coordinaremos la educación física con las matemáticas. La idea principal es utilizar el balonmano como herramienta para aplicar contenidos matemáticos básicos de primero de la ESO de una forma más práctica y motivadora. Por ejemplo, el alumnado medirá la distancia de lanzamiento, también contará el número de pases correctos en un tiempo determinado, organizará los resultados de pequeños partidos que se harán y se pondrán en tablas y comparará marcadores y diferencia de los goles. Para llevar esto a cabo, proponemos la actividad llamada balonmano y números o balonmano numérico. En esta actividad los alumnos se dividirán en grupos y realizarán diferentes pruebas de balonmano mientras recogen datos numéricos. Posteriormente, en coordinación con las matemáticas, trabajarán estos datos en el aula. Las representarán en tablas, elaborarán gráficas de barras y realizarán operaciones básicas, matemáticas. De esta forma, el alumnado no solo practica deporte, sino que también entiende la utilidad real de las matemáticas en situaciones reales y cotidianas. En definitiva, es un enfoque más práctico, motivador e interdisciplinar del aprendizaje. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la educación en valores, consideramos que la educación física es una muy buena oportunidad para trabajar aspectos como el respeto y la cooperación. A través de balonmano no solo trabajamos lo físico, sino también el respeto hacia los compañeros, las normas y los diferentes niveles que hay en el aula. Además, al ser un deporte en equipo, fomentamos la colaboración entre los alumnos para que entiendan que es importante ayudarse y trabajar juntos para conseguir un objetivo común. También promovemos el juego limpio, intentando que no todo se centre en ganar, sino en valorar el esfuerzo, la participación y la actitud. En relación con las TIC, básicamente las utilizamos como apoyo al aprendizaje. Por ejemplo, podemos usar vídeos cortos para aplicar gestos técnicos como el pase o el lanzamiento, ya que así se entienden mejor antes de la práctica. También utilizamos Google Classroom un poco para compartir materiales y reforzar los contenidos trabajados en clase. En cuanto al fomento de la lectura, bueno, aunque no sea un poco lo principal de la asignatura de educación física, lo que hacemos es incluimos pequeñas actividades como la lectura de textos sencillos sobre las normas del balonmano o instrucciones de las tareas. Esto ayuda un poco a mejorar la comprensión y a desarrollar la competencia lingüística.
En este apartado vamos a analizar al alumnado. Se encuentra en la etapa de la ESO, de Educación Secundaria Obligatoria. Es la clase de primero C, que consta de 28 alumnos de entre 12 y 13 años, en el cual son 15 chicos y 14 chicas. Es un grupo muy heterogéneo, donde todos acaban de entrar desde la primaria, por lo que no se conocen, son muy distintos. No hay ningún repetidor de cursos anteriores. La variabilidad motriz y socioemocional de este grupo es muy alta, debido también a que es propio de la edad. No existe ninguna CNAE con requisitos de adaptación curricular específica. Lo que sí que hay es un alumno con TDAH leve. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que puede tener dificultad para mantener la atención durante explicaciones muy largas durante la sesión, que pueda haber diferentes ocasiones durante las actividades en las que tenga cierta impulsividad y que pueda llegar a tener problemas de autorregulación emocional en actividades durante la sesión que tengan que ver en equipo y demás. El profesor debe tener pues unas pautas básicas para tratar este caso. Las instrucciones deben ser cortas y visuales, contra más ejemplificado mejor para este tipo de alumnos. Grupos flexibles, donde no sean muy homogéneos. Hay que dar feedback y refuerzo positivo constante. Y pues ahí tiene que haber una serie de tutorías constantes con el alumno. Los recursos necesarios que necesitamos para llevar a cabo la programación didáctica lo dividimos en 4 pilares. El primero, el material. Utilizaremos balones de balonmano, conos, aros, petos, una pizarra donde ejemplificamos los ejercicios, silbato para tener un toque de atención mayor, un cronómetro para llevar el tiempo y botiquín, en caso de que hubiese algún tipo de lesión. En cuanto al espacio, tendremos el polideportivo cubierto en caso de que haya mal tiempo, el patio exterior si el tiempo también lo permite, los vestuarios donde el alumnado se pueda cambiar y la sala auxiliar. Tercer pilar, el profesor, que va a tener una ubicación diferente según el momento de la sesión. Por ejemplo, semicírculo para explicar las tareas. Durante la sesión cerca de la acción también para estar dando un feedback y un refuerzo positivo al alumnado, y luego pues el mando directo va a ser modificado a través de la asignación de tareas. Y por último, durante la sesión, que va a ser 55 minutos, de los cuales el tiempo útil motriz realmente van a ser 35, quitando todo lo que tenga que ver con recogida de material, transiciones, explicaciones. Va a haber una tarea de calentamiento, 3 de desarrollo y una tarea de vuelta a la calma. En cuanto a la sesión tipo, el objetivo de la sesión es emplear diferentes movimientos en ataque y lanzamientos propios del balonmano. Hay que tener en cuenta que ya ha habido alguna sesión previa, por lo que no es la primera sesión que se hace de este deporte, ya tienen cierto conocimiento. Se van a trabajar desmarques, amagos, fintas y diferentes tipos de lanzamientos, como pueden ser en apoyo, con salto, desde la cadera, con bote. La sesión se divide en el momento inicial, en un desarrollo y en un momento final. El momento inicial constará de 2 partes, un calentamiento general de todo el cuerpo y luego una parte más específica con pases por parejas, realizando diferentes tipos de pases y de recepciones para ir haciéndose al balón. Luego habrá un desarrollo donde constará de 3 tareas. Una primera que será un juego introductorio, que será un juego del pañuelo con finalización en portería, de ataque versus defensa, con diferentes variantes. Podrán salir 2 versus 2, 3 versus 3 y así. Una segunda tarea que será de pase y lanzamiento. 2 filas estarán enfrentadas. Un pase al de enfrente, te la devuelven y lanzas a portería. En esta tarea se irán probando los diferentes tipos de lanzamiento, pautados en todo momento por el profesor. Se realizarán también de izquierdas y de derechas. Y una última tarea que será ataque versus defensa, en la que serán acciones rápidas de 2 versus 1, 3 versus 2, en todo momento con superioridad en ataque. Por último, un momento final, que será la vuelta a la calma, donde el objetivo será bajar las pulsaciones y se hará mediante un juego conocido como el comecocos, en el que habrá una persona o más de una que sea el encargado de pillar a sus compañeros, solo que con las consignas de que nadie puede correr, ni el que pilla ni el que debe escapar, y que se debe mover en todo momento por las líneas del terreno de juego.
Bueno, y las referencias que acabáis de ver en pantalla son de donde hemos sacado nosotros toda la información para hacer el trabajo y bueno, esperamos que os haya gustado nuestra presentación.